La palabra de Dios dice en Santiago, capítulo 1, versículo 26. Si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión del tal es vana. La religión del tal es vana. Quiero en esta ocasión intitular el mensaje religiosos que fueron salvos. El mundo está lleno de gente religiosa con diferentes ideas a las cuales le llaman religión. Hay creyentes, católicos, gnósticos, alcohólicos, filántropos, panteístas, moralistas, socialistas, etc. Todas estas agrupaciones prometen al hombre alguna ayuda, ya sea tipo moral o espiritual. Y hay gente que se ampara a estas religiones y no quiere reconocer la verdad de la palabra de Dios simplemente porque se encuentran atados a tal o cual religión. Ahora encontramos que el hombre necesita bendición, necesita ser feliz. Y lamentablemente todo esto es de tipo moral. Está probado que una religión sin Jesús de nada sirve. Sí, algunas veces puede ayudar a la persona en su aspecto moral, pero si se trata de la salvación, no hay salvación sin Jesús. Yo le invito a que mejor deje de ser religioso y venga a Jesucristo y reconózcalo como una bendición en su vida, como una experiencia personal en su ser, en vez de tener ritos religiosos sin Jesús. Encontramos en la palabra de Dios hombres que fueron salvados. Dejaron de ser religiosos para ser salvos. El primero de ellos es Saulo de Tarso. Saulo de Tarso era un teólogo. Él era un miembro activo de los fariseos, una de las sectas que habían en aquel entonces, que era una de las más importantes y que verdaderamente se apegaban bastante a la palabra de Dios. Pero lamentablemente tenían sus tradiciones, y estas tradiciones aún dejaban a un lado las cosas que el Señor había dicho. En Hechos capítulo 9, versículo 3 al 5 encontramos, Saulo era un hombre religioso según la ley, no tenía de qué se le acusara. Por la línea sanguínea era hebreo de hebreos. Como fariseo celoso en su religión, amaba a Dios y perseguía a la iglesia, perseguía a los creyentes en Cristo Jesús por el celo de su Dios. Él no tenía la revelación de que Jesucristo era el Dios mismo que había venido para buscar y salvar lo que se había perdido. Pero en Hechos capítulo 22 y verso 16, él da su testimonio, cómo fue que el Señor le apareció en el camino y le dijo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Eso dice el capítulo 9 de los Hechos. Dice entonces que él mismo le contestó y le dijo: ¿quién eres, Señor? Y el Señor le contestó: yo soy Jesús a quien tú persigues. Y el versículo 16 del capítulo 22 dice la palabra de Dios que aquí llegó un varón de Dios que fue enviado por el mismo Jesús para que orara por él, sane su vista que ha quedado ciega y que reciba el don del Espíritu Santo. Y después que ha recibido la vista, ha recibido el Espíritu Santo, Ananías le dice: ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados invocando su nombre. Y más tarde, dando su testimonio al rey Agripa, el apóstol Pablo le dice: y oye, rey Agripa, yo no fui rebelde a la visión celestial. Qué bonito es ser obediente entonces. Y aquí notamos donde él fue bautizado en agua en el nombre del Señor, y también él fue lleno del Espíritu Santo, y de aquí salió siendo un predicador, bautizando en el nombre de Jesús y orando por los creyentes para que reciban el Espíritu Santo. En Hechos capítulo 8, versículo 34 y 39, encontramos al eunuco etíope de la raza negra. Era devoto, funcionario de Candace de Etiopía. Venía de Jerusalén de adorar. Él había viajado desde
desde Etiopía hasta Jerusalén para adorar en el día de la fiesta, y compró un folleto del profeta Isaías y regresaba leyendo este folleto. Pero el Señor envió a Felipe para que él viniera, para que pudiera ser bautizado. Y la palabra de Dios nos dice que este hombre fue bautizado. Y lo que me llama la atención es lo que él mismo dice. Felipe le pregunta, ¿entiendes lo que lees? Y el hombre admitió y diciendo, ¿cómo puedo entender si no hay quien me explique? Oh, amigo oyente, lector de la palabra de Dios, sé humilde como este hombre. ¿Cómo puedo entender si no hay quien me explique? Permite entonces que te expliquemos las Escrituras. No te sientas maestro. Siempre permite que alguien te explique la palabra de Dios basada en la misma Escritura. Este hombre, a pesar de ser un funcionario etíope, aún con toda humildad, ¿cómo puede entender si no hay quien me explique? Y Felipe subió al carro y empezó a explicarle la palabra de Dios. ¿Y sabes qué pasó enseguidita? Fue bautizado en el nombre del Señor Jesucristo. En el capítulo 10 del libro de los Hechos, del versículo 1 al versículo 6, encontramos la visión que Dios le da a un hombre llamado Cornelio, un centurión romano que estaba en la compañía militar llamada la Italiana, que estaba allí en la frontera. Y dice que este hombre hacía muchos favores al pueblo de Dios. Era un militar, jefe de 100 soldados que estaban allí, religioso, hombre de oración, ayunaba y ayudaba a la iglesia con dinero y con tantas cosas que era posible. Era temeroso de Dios y creyó al mensaje. Cuando el Señor envió a Pedro que llegara para testificarle, él creyó en el mensaje y fue bautizado en el nombre del Señor Jesús. Dice el verso 47 y 48 de Hechos 10. Otro hombre religioso y fue bautizado en el nombre del Señor Jesús. No había oposición porque creían a la palabra, creían al Señor Jesús. Luego también encontramos en Hechos capítulo 18, versículos 24 al 26, a otro hombre llamado Apolo, natural de Alejandría, discípulo de Juan el Bautista. Era muy elocuente, poderoso en las Escrituras, instruido en el camino del Señor y de espíritu fervoroso, y enseñaba con tanta diligencia la palabra del Señor. Pero aquí vino una pareja que ya eran bautizados en el nombre de Jesús y empezaron a escucharlo cómo él enseñaba la palabra de Dios, Priscila y Aquila, y le expusieron el camino del Señor. Y enseguida ellos llamaron a Pablo para que venga, y fue bautizado en el nombre del Señor Jesús. Predicador, pero como este hombre era elocuente, era poderoso en las Escrituras, era instruido en el camino del Señor y de espíritu fervoroso, permitió que se le predicara la palabra, la creyó y la obedeció. No solamente era predicador, sino también creyente a la palabra de Dios. Amigo oyente, ¿por qué te sientes un poco mal? Porque solamente tal vez estás ahí con un grupito, tal vez predicando, enseñándole, y ya no quieres que nadie te instruya, te enseñe. Recuerda que jamás vamos a alcanzar a conocer todo lo que Dios tiene. Por tanto, Dios tiene una visión para ti y lo tienes en las mismas Escrituras. Permite aún el estudio de la palabra de Dios y esta te llevará al propósito que Dios tiene para tu vida. En Hechos capítulo 19, 1 al 6, encontramos aquí a 12 hombres religiosos bautizados por Apolos y fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús por el apóstol Pablo. Qué bonito trabajo hubo aquí. Pablo vino para bautizar a los miembros que tenía Apolo y mandó a Apolos a la iglesia en Corinto que Pablo había estado pastoreando, y ahora Pablo se queda trabajando con el grupo que él tenía y ahora los bautiza también en el nombre del Señor Jesús. Religiosos que fueron salvos. Si tú eres un religioso, no importa
importa a qué grupo pertenezcas, lo importante es que oigas la palabra del Señor, como Jesús lo recalcó varias veces. El que tiene oídos para oír, oiga. Y eso es lo que necesitas tú, oír, escuchar la palabra de Dios. Y es entonces cuando vas a poner tus puntos de vista importantes, y Dios va a abrir el entendimiento para que entienda las Escrituras, como hizo en Lucas 24:45. Él les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras. Ven entonces, si no te has bautizado en el nombre de Jesús, entonces estudiemos eso y te bautizas pronto, creyendo la palabra escrita. ¿Y sabes qué? Dios te va a llenar con el Espíritu Santo. Y si ya lo has recibido, entonces Dios te hará más poderoso en las Escrituras. Alábale, porque Jesús es el gran Dios de todos los tiempos.